Se suponía que la Nochebuena sería tranquila, pero mi hermana se pasó toda la cena burlándose de mi suerte y presumiendo de su nuevo puesto de directora. Se rió de despedir empleados para aumentar su bonificación, sin saber que yo soy la dueña de la empresa matriz. A la mañana siguiente, congelé sus activos. Aquí es donde la historia comienza de verdad, y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo todos hoy? Háganoslo saber en los comentarios. La traición no comenzó con un grito ni una bofetada. Comenzó con el sonido silencioso y distintivo de una copa de champán siendo apoyada con demasiada fuerza sobre un posavasos de granito. Ni siquiera debería haber estado allí. Sentía el cuerpo como si estuviera hecho de plomo, un persistente regalo de despedida de un brote de neumonía atípica que me había mantenido postrada en cama durante la mayor parte de noviembre. Mi médico me había dicho que me quedara en casa, que descansara, que evitara el estrés a toda costa. Pero era Nochebuena. Los intentos de mi madre, Sofía, por hacerme sentir culpable habían comenzado 3 días antes, sutiles al principio, y luego escalando hasta convertirse en una manipulación emocional en toda regla. Es solo la familia, Clara. Puedes descansar en el sofá. Eduardo te echa de menos. Carla por fin vuelve a casa. Así que, en contra de mi buen juicio y de las protestas a gritos de mi sistema inmunitario, fui. Me senté en el extremo de la mesa de comedor de caoba, con la piel pálida y húmeda y fría, un brillo de sudor frío en la frente que no paraba de secarme con una servilleta. Me sentía pequeña, físicamente. Había perdido peso por la enfermedad, la ropa me quedaba holgada, lo que solo parecía alimentar la narrativa que mi familia había construido sobre mí. No veían a una mujer exitosa recuperándose de una enfermedad grave. Veían a Clara, la que luchaba, la que no tenía un rumbo fijo, la que tuvo suerte con las inversiones pero no tenía un trabajo de verdad. El aire en el comedor era denso, no solo por el aroma a pavo asado y relleno de salvia, sino por una tensión palpable que irradiaba desde el asiento de honor. Allí estaba sentada mi hermana menor, Carla. Estaba resplandeciente, radiante con un vestido de diseñador que costaba más que mi primer coche, presidiendo la reunión como una reina dirigiéndose a sus súbditos. No me había preguntado cómo me sentía, ni una sola vez. No me había preguntado por qué estaba bebiendo té en lugar de vino. Apenas me había mirado a los ojos desde que entró por la puerta principal con 1 hora de retraso. Es simplemente trágico, la verdad, dijo Carla, su voz goteando esa falsa compasión que corta más profundo que un cuchillo. Me miró desde el otro lado de la mesa, agitando su vino. Quiero decir, mírate, Clara. Pareces agotada. ¿Se está agotando el negocio de consultoría? ¿Es por eso que te ves tan demacrada? Tengo neumonía, Carla, dije con voz áspera, mi voz débil. Me estoy recuperando. Claro, claro. La enfermedad, lo descartó con un gesto de su mano bien cuidada. El estrés debilita el sistema inmunitario, ya sabes, y la inestabilidad financiera es la principal causa de estrés. Lo leí en expansión. Sofía, mi madre, entró apresuradamente desde la cocina con un cuenco de puré de patatas. Vamos, Carla, sé amable. Clara hace lo que puede. Todos tenemos caminos diferentes. Solo digo, continuó Carla, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes de malicia. Debe de ser duro verme subir como la espuma mientras tú simplemente flotas. Pero no te preocupes. Este nuevo puesto que conseguí es enorme, a nivel de directora. El salario por sí solo es asombroso. Quizá pueda ayudarte con la renta este mes. Agarré mi taza de té con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No tenía ni idea. Ninguno de ellos la tenía. No necesito tu dinero, Carla, dije, manteniendo la voz firme a pesar del temblor de mis manos. No seas orgullosa, intervino mi padre desde la cabecera de la mesa, sin levantar la vista de su plato. Acepta la ayuda si te la ofrecen, Clara. A tu hermana le va muy bien. Deberías alegrarte por ella. Me alegro por ella, mentí. Deberías, sonrió Carla con aire de suficiencia. Porque estoy a punto de hacer limpieza. La empresa a la que acabo de unirme.
Un desastre total, pero voy a arreglarlo. Voy a ser implacable. ¿Qué empresa?, pregunté, una extraña y fría sensación recorriéndome que no tenía nada que ver con la fiebre. Es una empresa tecnológica de tamaño medio llamada Sistemas Orión, anunció con orgullo. Acaban de ser adquiridos por un grupo de inversión anónimo, así que no hay supervisión. Voy a dirigir ese departamento de marketing como un barco de la marina. La habitación pareció inclinarse. El sonido de los tenedores raspando la porcelana se desvaneció en un zumbido sordo. Sistemas Orión. No solo conocía la empresa. No solo conocía el grupo de inversión. Yo era el grupo de inversión. Había finalizado la adquisición de Orión hacía 3 semanas desde mi cama de hospital. Yo era la accionista mayoritaria. Yo era la dueña anónima. Y mi hermana, la mujer que en ese momento se burlaba de mi pobreza y mi salud, acababa de decirle sin saberlo a su jefa exactamente lo que pensaba de ella. La traición de su crueldad era esperada. Siempre habíamos sido rivales. Pero la traición de su arrogancia, la certeza absoluta de que yo estaba por debajo de ella, tocó una fibra en mí que vibró con una intensidad peligrosa. Ya no era la fiebre lo que me hacía temblar. Era la repentina y gélida comprensión del poder que tenía en la palma de mi mano. La traición fue peor que el propio diagnóstico. Porque mientras que la neumonía acabaría por abandonar mis pulmones, el veneno que mi hermana estaba escupiendo era parte de su ADN. La cena se alargó, una prueba de resistencia de fortaleza emocional. Cada bocado de pavo sabía a cenizas en mi boca. Me concentré en mi respiración, en el simple acto mecánico de inhalar y exhalar, mientras Carla convertía la mesa de Nochebuena en su podio personal. Raquel, mi tía, que había conducido 3 horas para estar allí, se sentó frente a mí. Era enfermera, una mujer práctica y directa con ojos agudos que había estado observando la dinámica con el ceño fruncido. Me miró a los ojos mientras Carla se lanzaba a otro monólogo sobre su brillantez. Raquel me ofreció una pequeña y tensa sonrisa, una señal silenciosa de solidaridad que me impidió salir por la puerta en ese mismo instante. La directora anterior era blanda, declaró Carla, apuñalando un trozo de zanahoria con una violencia innecesaria. Se preocupaba demasiado por la moral del equipo y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Por favor. Le dije al vicepresidente durante mi entrevista que no me importa si les caigo bien, me importa que rindan. Ese es el espíritu, bramó Eduardo, sirviéndose más vino. Así es como se avanza en este mundo. Tienes que ser dura. Clara, ¿estás escuchando? Podrías aprender algo de tu hermana. Miré a mi padre, un hombre que se había jubilado hacía 10 años y no había navegado por un entorno corporativo moderno desde que los faxes eran tecnología de punta. Estoy escuchando, papá, dije en voz baja. Bien, dijo Carla, porque aquí está el plan maestro. Primera fase, auditar al personal. Cualquiera de más de 45 años, fuera. Son demasiado caros y no entienden el panorama digital. Voy a reemplazarlos con recién graduados que trabajarán 80 horas a la semana por la mitad de precio. Mi estómago dio un vuelco. Sistemas Orión tenía un equipo de marketing que era legendario por su experiencia. Había gente en ese equipo que llevaba allí 15 años, personas con familias, hipotecas y un conocimiento institucional que era insustituible. Yo había comprado la empresa específicamente por ese capital humano. Y mi hermana planeaba despedirlos a todos para engordar su bonificación trimestral. ¿Es eso legal?, preguntó Sofía nerviosamente, jugueteando con su servilleta. Despedir a la gente solo por ser mayor. Mamá, por favor. Carla puso los ojos en blanco. No dices que es porque son viejos. Dices que es una reestructuración de talento o un ajuste cultural. Es el ABC del mundo corporativo. Eliminaré el peso muerto. El presupuesto se verá increíble para el primer trimestre y aseguraré la máxima bonificación por rendimiento. Luego me compraré ese departamento en la ciudad que te enseñé. Estás hablando del sustento de la gente, dije, la ira ardiendo a través de la niebla de mi enfermedad. Son seres humanos, Carla, no partidas en una hoja de cálculo. Carla se rió, un sonido áspero y ladrante. Ay, Clara, eres tan blanda. Por eso sigues conduciendo un sedán de 6 años y viviendo en esa unidad habitacional.
No tienes estómago para el éxito. Crees que la suerte te va a salvar. Crees que el mundo te debe la vida. Se inclinó, sus ojos se entrecerraron. El éxito se toma, Clara. No se da. Yo tomo lo que quiero. Esa es la diferencia entre nosotras. Yo soy un tiburón. Tú eres. Bueno, eres comida para peces. Bajé la vista a mi plato, dejando que el insulto me inundara. Pensé en los archivos de mi portátil encriptado en mi apartamento. Pensé en los organigramas que había revisado, los expedientes personales que había memorizado. Pensé en el correo electrónico que podía enviar con una sola autorización de huella dactilar. Tienes razón, Carla, dije en voz baja, levantando la vista y encontrando su mirada con una calma que pareció inquietarla por una fracción de segundo. Somos muy diferentes. Me alegro de que por fin lo admitas, se burló, volviéndose hacia Raquel. Entonces, tía Raquel, ¿te conté sobre el coche de empresa que me van a dar? Un Audi nuevo. Todavía no te lo han dado, ¿verdad?, pregunté. Bueno, no, dudó Carla. Empiezo el lunes, pero está en el contrato. Es un trato cerrado. Claro, asentí lentamente. El lunes. El lunes, los mercados estaban abiertos. Las oficinas corporativas estaban técnicamente cerradas por el fin de semana festivo, pero los sistemas ejecutivos siempre estaban en línea. Carla continuó parloteando sobre su genio, su próxima purga de la vieja guardia y los artículos de lujo que planeaba adquirir. Se deleitaba con la adoración de nuestros padres, alimentándose de sus elogios como un vampiro. Se creía invencible. Se creía la persona más inteligente de la sala. Pero había olvidado una cosa crucial. Había olvidado que en el juego del capitalismo que tanto decía amar, la propiedad siempre supera a la gestión. Ella jugaba a las damas, de forma ruidosa y agresiva. Yo jugaba al ajedrez, y ya había movido mi reina a su posición. Para entender por qué este momento fue tan demoledor, tienes que entender la historia. Tienes que entender a lo que renuncié por ella. Tengo 34 años. Carla tiene 26. Cuando éramos niñas, siempre había una regla no escrita en casa, Carla era la especial. Era la pequeña, la ruidosa, la que necesitaba atención extra, tutores extra, dinero extra para clases de baile y campamentos de porristas. Yo era la responsable, la que sacaba buenas notas sin que me lo pidieran, la que no necesitaba ayuda. Así que no recibí ayuda. Cuando empecé mi primer negocio a los 22, comiendo fideos instantáneos y trabajando en un sótano húmedo, mis padres me dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Cuando Carla quiso ir a una universidad privada en otro estado, refinanciaron su casa. Cuando eso no fue suficiente, yo, que acababa de empezar a ver mis primeros beneficios reales, intervine. Pagué su colegiatura. Pagué las cuotas de su hermandad. Pagué su viaje de estudios a Italia. Lo hice de forma anónima, canalizando el dinero a través de mis padres porque sabía que no podían permitírselo y no quería avergonzarlos. Le dijeron a Carla que, encontraron una manera. Le dejaron creer que el dinero había aparecido mágicamente. Yo creé a este monstruo. Regué las semillas de su sentimiento de merecerlo todo con mi propio sudor y capital. Y ahora ese monstruo estaba sentado frente a mí, llevando pendientes de diamantes que yo había pagado en la práctica, planeando destruir las vidas de trabajadores honestos a los que había jurado proteger. La antagonista de mi vida no era una extraña. Era la hermana pequeña a la que solía trenzar el pelo. Pero al mirarla ahora, vi que la transformación estaba completa. Carla no solo era malcriada. Era maliciosa. Entonces, Clara, dijo Carla, atrayendo mi atención de nuevo al presente. Estaba picoteando los restos del pastel de calabaza. Como ahora voy a ganar mucho dinero. Estaba pensando que tal vez deberías venderme tu parte de la cabaña en Valle de Bravo. La cabaña. Era una pequeña y ruinosa cabaña con estructura en A junto al lago que el abuelo nos había dejado a las dos. Era mi santuario. Era el único lugar al que podía ir para escapar del ruido de la ciudad. No voy a vender la cabaña, Carla, dije con firmeza. ¿Por qué no?, se quejó, su voz adquiriendo ese tono petulante que normalmente hacía que Sofía cediera al instante. No puedes permitirte el mantenimiento.
El techo necesita reparaciones. El muelle se está pudriendo. Yo tengo el capital para arreglarla y convertirla en una verdadera casa de vacaciones. A ti también te vendría bien el dinero. No sé. Comprarte ropa decente. Hacerte un cambio de imagen. La cabaña no está en venta, repetí. Mamá, díselo, hizo un puchero Carla. Está siendo egoísta. De todas formas, nunca la usa. Clara, cariño, comenzó Sofía, con voz suplicante. Tu hermana tiene razón. Se quedaría en la familia. Y ya sabes, el dinero escasea para ti ahora mismo. El dinero no escasea para mí, espeté, mi paciencia finalmente agotándose. Oh, por favor, se burló Carla. Deja de fingir. Todos sabemos que apenas llegas a fin de mes. Conduces un Suru, Clara. Un Nissan Suru. La gente exitosa no conduce Tsurus. La gente exitosa no usa trajes de confección. Eres una consultora. Eso es solo una forma de decir desempleada. Simplemente véndeme la cabaña para que pueda convertirla en algo realmente impresionante. Se echó hacia atrás, cruzando los brazos, con una expresión engreída de triunfo en su rostro. Me miró no como a una hermana, sino como a un obstáculo que debía ser eliminado, un recurso que debía ser explotado. Era elegante, pulida y completamente hueca. Era una directora de marketing que no entendía lo más mínimo sobre la lealtad a la marca o la conexión humana. Era un fraude envuelto en un embalaje de lujo. ¿Realmente crees que eres mejor que todos, verdad?, pregunté en voz baja. No lo creo, sonrió Carla, un depredador mostrando los dientes. Lo sé. El mercado decide el valor, Clara. Y ahora mismo, el mercado dice que yo soy una directora y tú una don nadie. Así que firma la cesión de la cabaña. Toma el cheque y agradece que sea lo suficientemente generosa como para ofrecerte un rescate financiero. Miré a Raquel. Había dejado de comer. Miraba a Carla con abierto disgusto. Luego me miró a mí, y vi una pregunta en sus ojos, ¿vas a aguantar esto? Respiré hondo, sintiendo el estertor en mi pecho pero ignorándolo. La fiebre seguía ahí, pero el fuego en mi vientre era más ardiente. Lo pensaré, dije. No lo pienses demasiado, advirtió Carla, mirando su reflejo en su cuchara. Mi oferta expira cuando empiece a trabajar el lunes. Después de eso, el precio baja. El lunes, repetí. Claro. El lunes. Me levanté, con las piernas temblorosas pero firmes. Voy a irme. Necesito descansar. ¿Te vas tan pronto?, se burló Carla. ¿No aguantaste la presión? Algo así, dije. Disfruta de tu vuelta de la victoria, Carla. Asegúrate de saborearla. Salí de la casa al frío aire de noviembre. No fui a casa a dormir. Fui a casa a trabajar. Si Carla quería ver cómo el mercado decidía el valor, yo estaría más que feliz de darle un curso intensivo de economía. No dormí esa noche. La fiebre seguía siendo un zumbido de bajo grado en el fondo de mi conciencia, pero la adrenalina que había inundado mi sistema en la mesa de la cena era un estimulante mucho más potente. Me senté en mi escritorio en mi modesto apartamento, del que Carla se burlaba, rodeada de las herramientas de mi verdadero oficio. A simple vista, mi oficina en casa parecía modesta, un escritorio sencillo, una cómoda silla ergonómica y un portátil. Pero el portátil era una máquina encriptada de grado militar, y la red a la que me conectaba era el servidor privado de Grupo Solara, la firma de inversión que había fundado hacía 6 años. Inicié sesión. La pantalla brilló con el reconfortante azul del panel de control seguro. Mi título oficial en Solara era consultora senior, un apodo lo suficientemente vago como para satisfacer preguntas casuales. En realidad, poseía el 51% de las acciones con derecho a voto. Cuando adquirimos Sistemas Orión hacía 3 semanas, había insistido en permanecer como socia silenciosa. Quería que el director ejecutivo existente, un hombre brillante llamado Marcos, dirigiera el barco sin que el mercado pensara que había una reorganización. Quería estabilidad. Carla era la antítesis de la estabilidad. De acuerdo, veamos cómo entraste, susurré a la habitación vacía, mis dedos volando sobre el teclado.
Accedí al portal de recursos humanos de Orión. Tenía privilegios de administrador que superaban a todos, incluido el director ejecutivo. Navegué hasta la carpeta, nuevas contrataciones, nivel ejecutivo. Allí estaba ella, Carla D. Abrí su expediente de incorporación. La carta de oferta estaba allí, firmada con una floritura digital. El salario era, en efecto, asombroso, significativamente más alto que el estándar de la industria para una directora de marketing con su nivel de experiencia. Fruncí el ceño, desplazándome hacia la sección de aprobaciones. Normalmente, una contratación a este nivel requería 3 firmas, la del vicepresidente de operaciones, la del jefe de recursos humanos y la del director ejecutivo. El expediente de Carla tenía la firma del vicepresidente. Tenía la firma del jefe de recursos humanos. Pero la firma del director ejecutivo faltaba. En su lugar, había un código de anulación utilizado por el vicepresidente de operaciones, un hombre llamado Gregorio Mendoza. Gregorio, murmuré, ¿por qué te saltarías a Marcos para esto? Abrí una nueva ventana y empecé a indagar en las comunicaciones de la empresa de Gregorio Mendoza. Era una violación de la privacidad que rara vez ejercía, pero la amenaza que Carla representaba para la empresa y la posible demanda por discriminación por edad de la que se había jactado en la cena me daban causa probable. No tardé mucho. Encontré un hilo de correos electrónicos entre Gregorio y Carla que se remontaba a 2 meses atrás. Asunto, el puesto de Carla de Para, Gregorio Mendoza Goyo, cariño. Necesito esto. El salario tiene que ser de al menos censurado. Te prometo que en cuanto entre, haré limpieza. Podemos deshacernos de la vieja guardia que tanto odias. Solo consígueme la oferta. Haré que valga la pena. ¿Recuerdas lo de Cancún? No queremos que eso se sepa. Me recliné en mi silla, el aire saliendo de mis pulmones en un silbido agudo. Era peor que nepotismo. Era chantaje, o al menos una fuerte insinuación de ello. Carla había aprovechado un secreto personal para obligar a un vicepresidente a contratarla con un salario inflado, saltándose al director ejecutivo con la intención específica de llevar a cabo una purga ilegal del personal. Tomé mi teléfono. Eran las 3 de la mañana, pero sabía quién estaría despierto. Llamé a mi abogada personal, Sara. Respondió al segundo timbre. Clara, son las 3 de la mañana. ¿Estás bien? ¿Es la neumonía? Estoy bien, Sara. O al menos lo estaré. Necesito que abras un expediente. Prioridad 1. De acuerdo. Oí el crujido de las sábanas y el clic de una lámpara. ¿Quién es el objetivo? Mi hermana y el vicepresidente de operaciones de Sistemas Orión. Tu hermana, la voz de Sara perdió su somnolencia al instante. ¿La que le pagaste la colegiatura? ¿La que piensa que eres una indigente? La misma. Ha sido contratada como la nueva directora de marketing y planea un despido masivo basado en la edad. También parece haber coaccionado al vicepresidente para que la contratara. Necesito una auditoría forense de las cuentas de Gregorio Mendoza y necesito que se ponga una retención legal en el contrato de trabajo de Carla inmediatamente. No la despidas todavía. Simplemente pausa todo. Congela sus credenciales. Congela la configuración de su nómina. Entendido. Tendré los papeles redactados al amanecer. Clara, ¿estás segura? Esto va a hacer estallar tu dinámica familiar. Miré la pantalla, la arrogante firma en el contrato de Carla. La dinámica familiar ya ha estallado, Sara. Solo estoy despejando los escombros. Las consecuencias fueron inmediatas, pero no de la manera que Carla esperaba. El sábado por la mañana llegó con un cielo gris y opresivo. Mi fiebre había bajado, dejándome débil pero con la mente clara. Estaba sentada en mi sofá, envuelta en una manta, revisando el informe preliminar que Sara había enviado cuando empezaron los golpes. No era un llamado a la puerta, era un asalto a mi puerta principal. Clara, abre. Sé que estás ahí. Suspiré, cerrando mi portátil y deslizándolo bajo un cojín. Caminé hacia la puerta y la abrí. Carla irrumpió como un huracán, vistiendo un chándal de diseñador y sosteniendo un vaso de Starbucks que parecía un arma en su mano. Su rostro estaba sonrojado, sus ojos abiertos con una mezcla de confusión e ira.
Mi inicio de sesión no funciona, gritó, saltándose el «hola» por completo. Intenté entrar en el portal de incorporación de Orión para pedir mi nuevo portátil y configurar mi depósito directo. Y dice, acceso denegado. Pendiente de investigación. ¿Qué significa eso? Caminé hacia la cocina y puse la tetera. Supongo que significa que estás bajo investigación, Carla. ¿Quieres un poco de té? Me miró, con la boca abierta. ¿Té? ¿Estás loca? Estoy hablando de mi carrera. Llamé a Gregorio y no contesta. Llamé a Recursos Humanos y me dijeron que el expediente está bloqueado por el Departamento Legal Corporativo. ¿Por qué no te estás volviendo loca por mí? Esto es un desastre. ¿Por qué iba a volverme loca?, pregunté tranquilamente, apoyándome en la encimera. Pensé que eras un tiburón. Los tiburones no entran en pánico. No te burles de mí. Golpeó su vaso sobre mi pequeña mesa de comedor, y el café salpicó por el borde. Esto es un fallo técnico. Tiene que serlo. Empiezo el lunes. Tengo un plan. Tengo gente que despedir. Claro, dije. La gente de más de 45. El peso muerto. Exacto. Necesito entrar allí y afirmar mi dominio inmediatamente. Si no puedo iniciar sesión, parezco débil. Se paseó por mi pequeña sala de estar, sus ojos escaneando mis modestos muebles con desdén. Dios, ¿cómo vives así? Huele a libros viejos y a fracaso aquí dentro. Carla, dije, mi voz endureciéndose. ¿Nunca se te ocurrió que amenazar con despedir a gente basándose en su edad es ilegal? ¿Que tal vez alguien marcó tu perfil porque eres un riesgo? Dejó de pasearse y me miró, sus ojos se entrecerraron. ¿Quién te dijo eso? Solo lo dije en la cena. Todavía no se lo he dicho a nadie en la empresa, excepto a Gregorio. ¿Y qué le dijiste a Gregorio? Di un paso adelante. ¿Le hablaste de tu visión para el departamento o le recordaste lo de Cancún? El color desapareció de su rostro más rápido que el agua de una vasija rota. Se quedó helada, su mano flotando a medio camino de su boca. El silencio que se extendió entre nosotras era pesado, sofocante. ¿Cómo? Tragó saliva. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Carla. Sé que te saltaste al director ejecutivo. Sé que tu salario está un 20% por encima del límite presupuestario. Y sé que, a partir de esta mañana, Gregorio Mendoza ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión interna. Tú. Me has estado acosando. Su sorpresa fue rápidamente reemplazada por una furia defensiva. Has hackeado mi correo electrónico. Eso es un delito grave, Clara. Haré que te arresten. Te demandaré por todo lo que tienes. Lo cual, por supuesto, no es mucho, pero me lo llevaré todo. No hackeé tu correo electrónico, dije, lo cual era técnicamente cierto. Había auditado una cuenta de la empresa de la que era dueña. Pero no estás entendiendo el punto. No vas a empezar el lunes, Carla. Tu oferta está siendo rescindida. Se rió, un sonido agudo e histérico. ¿Tú? ¿Crees que tienes el poder de rescindir mi oferta? Eres una don nadie. Eres mi hermana mayor enferma, pobre y celosa que vive en un basurero. Gregorio es el vicepresidente. Él dirige el lugar. Gregorio no dirige el lugar, la corregí suavemente. Los dueños lo hacen. ¿Y qué sabes tú de dueños?, escupió. Nunca has sido dueña de nada de valor en tu vida. Solo intentas asustarme porque tienes envidia. Estás celosa de que yo lo logré y tú no. Bueno, adivina qué. Voy a ir a la oficina el lunes de todos modos. Voy a pasar directamente por seguridad, marcharé a mi oficina, y si alguien intenta detenerme, demandaré a la empresa por discriminación. Agarró su bolso, su pecho agitándose. Y en cuanto a ti, no esperes una invitación para Navidad. Estás muerta para mí. Salió furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que un cuadro en la pared se inclinó. Miré la puerta por un momento, luego me acerqué y enderecé el cuadro. Era una foto de nosotras de niñas, sonriendo en el muelle de la cabaña. Traté de advertirte, susurré. Pero nunca escuchas.
El silencio que siguió a la partida de Carla no duró mucho. En una hora, mi teléfono comenzó a vibrar, bailando sobre la mesa de café como un escarabajo frenético. Mamá llamando. Lo dejé pasar al buzón de voz. Mamá llamando. Lo dejé pasar de nuevo. Papá llamando. Contesté. Mi padre rara vez llamaba a menos que la casa estuviera en llamas. ¿Clara? Su voz era brusca, tensa. Tu madre está histérica. Carla está aquí. Dice que hackeaste su ordenador. Dice que llamaste a su empresa y difundiste mentiras sobre ella para que la despidieran. ¿Qué está pasando? No mentí, papá, dije, hundiéndome en el sofá. El cansancio estaba volviendo a aparecer. Carla consiguió ese trabajo a través del chantaje, y planeaba violar las leyes laborales en el segundo en que entrara por la puerta. Solo me aseguré de que la empresa lo supiera. No es asunto tuyo, gritó, un sonido tan raro que me hizo estremecer. ¿Por qué no pudiste dejarla tener esto? Finalmente estaba encontrando su camino. Finalmente tuvo una oportunidad. ¿Y tú, su propia hermana, la saboteas porque qué? ¿Estás celosa? No estoy celosa, dije, enunciando cada palabra. Estoy protegiendo a la empresa. ¿Qué empresa? No trabajas allí. Eres una consultora. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, casi le grité, pero me contuve. No podía decírselo todavía. No por teléfono. No mientras él estaba en modo de defensa. Papá, escúchame. Carla está en problemas. Problemas legales reales. Necesita dejar de cavar su propia tumba. No está en problemas, espetó. Es víctima de una hermana celosa. Le estamos prestando el dinero para un abogado. Va a demandar a esa empresa, y te va a demandar a ti si es necesario. Estoy decepcionado de ti, Clara. Pensé que te habíamos educado mejor. La línea se cortó. Miré el teléfono, un vacío frío expandiéndose en mi pecho. Le estamos prestando el dinero. Estaban recurriendo a sus ahorros de jubilación de nuevo para financiar sus delirios, para financiar una demanda en mi contra. Las apuestas acababan de cambiar. Ya no se trataba solo de proteger a mis empleados. Se trataba de salvar a mis padres de la ruina financiera a manos de su niña dorada. Volví a mi portátil. Si Carla iba a arrastrar a nuestros padres a esto, necesitaba asegurarme de que la puerta estuviera cerrada tan herméticamente que no pudiera forzarla con una demanda. Necesitaba más que el correo electrónico. El correo electrónico era su palabra contra la mía. Necesitaba pruebas contundentes de su incompetencia y fraude. Profundicé en el archivo, Carla D., que Sara había marcado. Hice una verificación del currículum que había presentado. Afirmaba haber sido la jefa de estrategia digital en una firma boutique en Monterrey durante 3 años. Conocía la firma. Conocía al dueño. Tomé el teléfono y marqué. Hola David, soy Clara. ¿Clara? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va creciendo el imperio? Escucha, necesito un favor. ¿Alguna vez trabajó para ti una tal Carla D. como jefa de estrategia digital? Hubo una pausa, seguida de una risa confusa. ¿Carla? ¿Te refieres a la becaria? La que despedimos después de 3 meses porque usó la tarjeta corporativa para comprar boletos de Taylor Swift. Esa misma. Nunca fue jefa de estrategia. Fue, como mucho, una asociada junior. La despedimos por una causa justificada. ¿Por qué? Acaba de postularse para un puesto de directora en una de mis empresas, afirmando que dirigía tu departamento. Vaya, silbó David. Eso es audaz. ¿Necesitas una declaración por escrito? Lo necesito todo, David. La carta de despido, los recibos de la tarjeta de crédito, las evaluaciones de desempeño donde le dijiste que carecía de habilidades básicas de liderazgo. Envíamelo todo. ¿Hecho? ¿Enviado? Unos minutos después, mi bandeja de entrada sonó. Abrí los archivos. Era un tesoro de incompetencia. No solo había mentido sobre su título,
sino que también había mentido sobre sus fechas de empleo para cubrir un vacío de 2 años en el que, probablemente estuvo desempleada y viviendo de mamá y papá. Pero había una cosa más, un correo electrónico reenviado en el lote que David envió, algo que Carla le había enviado suplicándole que le devolviera el trabajo. No puedes despedirme. Mi familia tiene dinero. Conocemos gente. Si me despides, le diré a todo el mundo que me acosaste. Un patrón. Era un patrón de extorsión. Imprimí todo. La pila de papel era gruesa, pesada con el peso de su engaño. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Carla. Abogado contratado. Prepárate para perderlo todo, bruja miserable. Nos vemos en los tribunales. Miré el mensaje, luego la pila de papeles. Tenía razón en una cosa, nos veríamos. Pero no en los tribunales. Consulté el calendario. Domingo. Mañana era el almuerzo anual de recalentado en casa de mis padres. Era una tradición. Carla estaría allí, reuniendo a las tropas, tejiendo su narrativa de victimismo, asegurándose ese cheque de mi padre. Era hora de terminar con la farsa. Guardé los documentos en un maletín de cuero, uno que parecía demasiado caro para una consultora en apuros. Fui a mi armario y aparté las sudaderas y los vaqueros gastados. Desde el fondo, dentro de un portatrajes, saqué un traje italiano a medida de color gris carbón. Era la armadura que usaba cuando entraba en las salas de juntas para desmantelar empresas en quiebra. Mañana, me lo pondría para el almuerzo. El almuerzo del domingo era una tradición tan antigua como mi memoria, tortas de pavó, pastel rancio y el requisito tácito de fingir que éramos una unidad feliz y funcional. Pero hoy, el aire en la sala de estar de mis padres era tan denso con la tensión que se sentía como caminar a través del agua. Aparqué mi coche de verdad, un elegante Porsche Panamera negro que normalmente mantenía en un garaje al otro lado de la ciudad justo en la entrada, bloqueando el Audi de alquiler de Carla. Salí, la grava crujiendo bajo mis tacones. No llevaba los vaqueros holgados y el suéter extra grande a los que estaban acostumbrados. Llevaba el traje italiano gris carbón, una blusa de seda y el reloj que me había comprado cuando Grupo Solara superó sus primeros 200 millones de pesos en activos. Caminé hacia la puerta principal, maletín en mano. No llamé. La escena en el interior era exactamente como la había predicho. Sofía estaba en la cocina haciendo café. Eduardo estaba sentado en la mesa del comedor, con su talonario abierto, un bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma. Carla estaba sentada a su lado, secándose los ojos secos con un pañuelo, pareciendo la viva imagen de la inocencia victimizada. La tía Raquel también estaba allí, sentada en el sillón de la esquina, con los brazos cruzados, con aspecto escéptico. La conversación se detuvo en el momento en que entré en el arco. «Clara», preguntó Sofía, saliendo de la cocina con una cafetera. Se quedó helada. Sus ojos viajaron de mis tacones a mi traje y a mi rostro. «¿Qué? ¿Qué llevas puesto?» «Es alquilado», se burló Carla, aunque su voz vaciló ligeramente. «¿Tratando de aparentar para tu defensa legal?» «No ayudará. Papá está escribiendo el cheque para el anticipo ahora mismo». «Baja el bolígrafo, papá», dije. Mi voz no era fuerte, pero tenía un timbre que nunca antes habían escuchado. Era la voz que usaba para cerrar tratos y despedir a directores ejecutivos incompetentes. Eduardo levantó la vista, sorprendido. «Clara, estamos manejando esto. Tu hermana ha sido agraviada. Necesitamos apoyarla». «No ha sido agraviada», dije, caminando hacia la mesa. Dejé el maletín con un golpe sordo. «Ha sido descubierta». «¿Descubierta haciendo qué?», espetó Carla, levantándose. «¿Siendo ambiciosa? ¿Siendo mejor que tú? Solo intentas sabotearme porque no soportas que tenga éxito». «¿Exitosa?». La miré a los ojos. «Carla, has estado desempleada durante 2 años. Te despidieron de tu último trabajo por fraude con tarjeta de crédito. Y conseguiste este trabajo en Orión chantajeando a Gregorio Mendoza sobre una aventura que tuvo en Cancún». La habitación quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Eso es mentira», tartamudeó Carla,
su rostro poniéndose de un rojo irregular. Mamá, está mintiendo. ¿Está loca? ¿Lo estoy? Abrí los cierres del maletín. Se abrieron con un sonido agudo. Saqué el primer documento. Esta es la carta de despido de tu último empleador en Monterrey. Detalla la compra no autorizada de boletos para conciertos y viajes personales con la tarjeta de la empresa. ¿Te gustaría leerla, papá? Deslicé el papel sobre la mesa. Eduardo lo miró fijamente, su mano temblando. No lo recogió, pero miró el membrete. Miró el texto en negrita que decía, despido por causa justificada. Y esto, saqué una pila de correos electrónicos, es la correspondencia entre tú y Gregorio Mendoza. Está fechada hace 2 meses. Amenazas explícitamente con revelar su indiscreción de Cancún a su esposa si no te contrata con un 20% por encima del límite salarial. ¿De dónde sacaste eso?, chilló Carla, abalanzándose sobre los papeles. Eso es privado. Es ilegal. Agarré su muñeca antes de que pudiera tocar los documentos. Mi agarre era de hierro. Es propiedad de la empresa, Carla. Y como dueña de la empresa, tengo derecho a revisarlo. Se quedó helada. Retiró su brazo, frotándose la muñeca, mirándome con genuina confusión. ¿Dueña? ¿De qué estás hablando? No eres dueña de nada. Soy la dueña de Grupo Solara, dije, mi voz tranquila, firme y devastadora. Y Grupo Solara es dueña de Sistemas Orión. La compré hace 3 semanas. Soy la accionista mayoritaria. Soy la presidenta de la junta directiva. ¿Soy tu jefa? Sofía dejó caer la cafetera. No se rompió, pero resonó ruidosamente en la encimera, salpicando líquido caliente por todas partes. Clara, ¿qué? Construí mi empresa hace 6 años, mamá, dije, sin apartar la vista de Carla. No quería decírselos porque quería lograrlo por mi cuenta, sin esto. Señalé el talonario. Pero ya no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se arruinan para financiar las mentiras de Carla. Carla negaba con la cabeza frenéticamente. No. No, eso es imposible. Estás arruinada. Conduces un Suru. Vives en ese basurero. Vivo por debajo de mis posibilidades para poder reinvertir en mi negocio, corregí. Y el basurero es una ubicación estratégica cerca del centro de fibra óptica que necesito para mis servidores. Pero eso es irrelevante. Lo que es relevante es que, a partir de esta mañana, Gregorio Mendoza ha sido despedido por falta grave y tu oferta de empleo ha sido formalmente rescindida. Saqué un último documento, una carta formal en papel grueso de color crema con el logotipo de Solara en relieve en la parte superior. Lo deslicé hacia ella. Este es tu aviso. No eres bienvenida en Orión. No eres bienvenida en ninguna subsidiaria de Solara. Y si intentas contactar a alguno de mis empleados de nuevo, mi equipo legal real presentará cargos por extorsión. Carla se quedó mirando el papel. Miró el logotipo. Miró mi firma en la parte inferior. La realidad finalmente se estaba derrumbando sobre ella. La hermana con suerte, la fracasada, tenía las llaves del reino en el que había estado tratando de colarse. Papá, se volvió hacia Eduardo, las lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de terror. Papá, haz algo. Me está arruinando la vida. No puede hacer esto. Eduardo miró el talonario. Miró la carta de despido de Monterrey. Miró los correos de chantaje. Me miró a mí, me miró de verdad por primera vez en años. Vio el traje. Vio el coche en la entrada. Vio la fuerza en mi postura. Lenta, dolorosamente, tomó el bolígrafo. Papá, gimió Carla. Eduardo cerró el talonario. Puso la tapa al bolígrafo. Los apartó a ambos. Nos mentiste, Carla, dijo, con la voz quebrada. Dijiste que dirigías ese departamento en Monterrey. Dijiste que eras una estrella. Tú. Tú robaste. Fue un malentendido, gimió Carla. Y chantajeaste a un hombre, continuó Eduardo, su voz elevándose. ¿Así es como te educamos?
¿Para amenazar a la gente? Hice lo que tenía que hacer, gritó. Porque Clara siempre lo tuvo todo. Siempre es la inteligente, la buena. Solo quería ganar por una vez. No se gana haciendo trampa, Carla, dije suavemente. Cállate, me gritó. Solo cállate. Te odio. Odio tu dinero. Odio tu suerte. No fue suerte. La tía Raquel habló desde la esquina, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Ella trabajaba mientras tú estabas de fiesta, Carla. Todos lo vimos suceder. Simplemente no dijimos nada porque tu madre no nos dejaba. Sofía soltó un sollozo, cubriéndose la cara con las manos. Carla miró alrededor de la habitación. Había perdido a su público. Había perdido el cheque. Había perdido el trabajo. Había perdido la narrativa. Agarró su bolso. Bien. Quédense con su estúpida empresa. Quédense con su estúpido dinero. No necesito a ninguno de ustedes. Encontraré otro trabajo. Iré a la competencia. Puedes intentarlo, dije, pero la industria es pequeña, y el fraude en el currículum es una mancha difícil de limpiar. Me lanzó una última mirada, una mirada de odio puro e inalterado. Y luego se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Oímos el portazo del Audi, el rugido del motor y los neumáticos girando en la grava mientras se alejaba a toda velocidad. El silencio que siguió fue pesado, lleno de los escombros de una dinámica familiar destrozada. Pasó mucho tiempo antes de que alguien hablara. Sofía lloraba suavemente en la encimera. Eduardo se miraba las manos. Raquel se levantó y se acercó a mí. Bonito traje, dijo en voz baja. Gracias, tía Raquel, logré esbozar una débil sonrisa. Lo sabía, susurró. Vi tu nombre en la revista de negocios hace unos años. Las 30 promesas. Supuse que se lo dirías cuando estuvieras lista. Nunca iba a estar lista para esto, admití. Me acerqué a la mesa y me senté frente a mi padre. Parecía más viejo que hacía 10 minutos. La ilusión de su perfecta niña pequeña había sido destruida, y la comprensión de su propia negligencia se estaba asentando. Clara, carraspeó. ¿Es verdad? ¿Eres la dueña de todo? Sí, papá. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrían tratado de manera diferente?, pregunté. ¿O simplemente me habrían pedido que le diera más dinero a Carla? Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Abrió la boca para defenderse, luego la cerró. Miró el talonario cerrado. Yo. Supongo que me merecía eso. Sofía se acercó a la mesa, secándose los ojos. Parecía destrozada. Solo queríamos que estuviera bien, Clara. No es fuerte como tú. Tú nunca nos necesitaste. Ella siempre nos necesitó. No los necesitaba a ustedes, dije con suavidad pero con firmeza. Necesitaba madurar. Y al pagarle todo, al ocultar sus fracasos, impidieron que eso sucediera. No la ayudaron, mamá. La lisiaron. Sofía asintió lentamente. La verdad finalmente penetrando la negación en la que se había envuelto durante décadas. Lo siento, Clara. Lo siento mucho. Hemos sido injustos contigo. Te llamamos suertuda. No vimos el trabajo. Está bien, dije, aunque todos sabíamos que tomaría mucho tiempo para que realmente estuviera bien. Pero esto tiene que parar. No más rescates. No más préstamos. Si Carla se mete en problemas, tiene que salir de ellos por sí misma. ¿Entienden? Sí, dijo Eduardo, su voz adquiriendo firmeza. Sí. No más. Me quedé una hora más. No comimos el recalentado. Bebimos café y hablamos de verdad sobre mi negocio, sobre mi vida, sobre cosas que no fueran el último drama de Carla. Fue incómodo, tentativo, pero real. Cuando finalmente me fui, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la entrada. Entré en mi coche y me quedé allí un momento, el silencio de la cabina envolviéndome. Me sentí agotada, vacía por dentro, pero también increíblemente ligera. El secreto había salido a la luz.
El peso que había estado cargando, la necesidad de ocultar mi éxito para proteger el ego de mi hermana, se había ido. Conduje de vuelta a la ciudad, pero no fui a mi apartamento. Conduje a la oficina de Solara. Entré en el edificio vacío, las luces zumbando sobre mi cabeza. Fui a mi oficina, la oficina de la esquina que rara vez usaba, y me paré junto a la ventana, mirando el horizonte. Saqué mi teléfono. Tenía una notificación de nuestro equipo legal. Orden de cese y desistimiento entregada a Carla de Gregorio Mendoza. Ha aceptado renunciar discretamente a cambio de una referencia neutral. La situación está contenida. Había terminado. Carla no desapareció por completo. Se mudó a una ciudad más pequeña unos meses después. Por lo que me cuenta Raquel, trabaja como vendedora en una boutique de alta gama. Es un trabajo honesto. Tiene que llegar a tiempo. Tiene que ser amable con los clientes. Tiene que pagar su propia renta. Espero, por su bien, que aprenda el valor de ello. En cuanto a mí, vendí el apartamento modesto. Compré un lugar más cerca del agua, un lugar con luz y espacio. Dejé de esconderme. Empecé a aceptar invitaciones para hablar en paneles. Empecé a conducir mi coche a los eventos familiares. La relación con mis padres es un trabajo en progreso. Estamos reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, sobre una base de verdad en lugar de consentimiento. No es perfecta, pero es honesta. ¿Y la cabaña en Valle de Bravo? No la vendí. Contraté a un contratista para renovarla. Puse un techo nuevo, arreglé el muelle e instalé un sistema de sonido increíble. Voy allí los fines de semana ahora para sentarme junto al agua y escuchar el viento entre los árboles. A veces pienso en lo que dijo Carla en esa cena de Nochebuena, que el éxito se toma, no se da. Estaba equivocada. El éxito no se toma. Se construye. Se gana. Y lo único que realmente posees en este mundo es tu integridad. Eso no es suerte. Es simplemente la verdad.